Ustedes saben que siempre andamos por ahí documentándoles qué está pasando realmente dentro de Cuba. Y en el día de hoy nos vamos a detener en una realidad que ya se veía venir que iba a suceder en cualquier momento. La realidad actual de los restaurantes en Cuba. Muchos de ellos en 2026 simplemente se encuentran vacíos o cerrados. Es por esto que en los próximos minutos me di la tarea de realizar la visita de varios de estos establecimientos y compartirles una especie de análisis en cuanto a los motivos, razones y causas que han conllevado a este acontecimiento. Pero antes de comenzar quiero resaltar este detalle con un asterisco bien grande, ¿ok? Los diferentes establecimientos que vamos a estar visitando en los próximos minutos a modo de material de estudio, no tenemos el dato certero, concreto o real de que estén cerrados, y si lo están, el motivo real por el cual llegaron a tomar tristemente esta decisión. Incluso vamos a estar visitando algunos que sí están abiertos, pero lastimosamente se encuentran completamente vacíos. Simplemente vamos a utilizarlos para sentar las bases y exponer de manera general cosas que están sucediendo en torno a este mundo gastronómico dentro de la isla. Yo quiero comenzar este video con este establecimiento en específico que llevo días recientemente caminando por el Vedado y pasando por aquí por G, y lo veo en estas condiciones. Rey y Gaby, que se encuentra justamente aquí en 25 y G, o 25 y la Avenida de los Presidentes. Este restaurante en esta zona siempre ha llamado la atención y es de los más conocidos aquí de esta parte del Vedado. Bueno, como les decía, llevo días pasando por aquí y lo veo así desalojado, que en esta zona se encontraban siempre las mesas y lleva días así cerrado. Evidentemente, como mismo les mencioné al inicio del video, a modo de aclaración, no sé si realmente es un cierre definitivo o es un cierre por remodelación, por restauración. Ese dato real lo sabe el dueño del negocio, los que trabajan ahí y los clientes que frecuentan el lugar o simplemente siguen las redes del establecimiento en internet, en Instagram, y a lo mejor ahí hicieron algún comunicado oficial. Pero bueno, independientemente de que no tenemos esos datos certeros, ahora a continuación voy a estarles exponiendo algunos factores, causas y razones de forma general por los cuales muchos de estos establecimientos en 2026 están tomando esta decisión. Vamos allá. Lo que les voy a estar mencionando podemos decir que aplica para otros establecimientos como negocios privados, medianas o pequeñas empresas, MIPYMES, cafeterías, pero bueno, nos vamos a estar enfocando en los establecimientos gastronómicos o restaurantes. Y es que, como les estoy mencionando, muchos están cerrando, trabajando menos horas o simplemente funcionando a medias por una combinación ya sea de crisis energética, inflación, escasez y falta de recursos. Vamos con muchas de estas razones. El número uno de esta lista, los apagones constantes. Esto es un hecho y casualmente en el blog pasado estuvimos hablando bastante sobre esto. En la actualidad están existiendo cortes eléctricos de 10, 15 y más de 20 horas en muchas zonas, que esto por supuesto que va a evitar que un negocio, sobre todo un restaurante, esté funcionando o se mantenga con total normalidad. Debido a esto se pierden los alimentos refrigerados, los recursos más importantes que hay dentro de un restaurante. Si de por sí el cubano dentro de Cuba, cuando pasan esta cantidad de horas, se estresa porque pierde o se le echa a perder lo poquito que consigue con su sudor y su sacrificio, imagínense el dueño de un negocio que tiene grandes cantidades de comida precisamente para poder brindarle sus servicios o los platillos que tiene para ofertar en el menú de su restaurante. De esta manera no funcionan ni los hornos, ni las freidoras, ni los splits, algo que es bien importante al menos para estos días con tanto calor, ni mucho menos los sistemas de cobros, que algunos funcionan debido a un combo entre la electricidad y también la conexión. Y este factor, que es una total realidad, no solo por esto, sino por otros muchos factores, existen demasiados clientes que a día de hoy han optado por dejar de salir de noche. Si hablamos de la escasez extrema de combustible, saben que muchos negocios dependen de plantas eléctricas para sobrevivir a los apagones, pero ahora tampoco consiguen ni diésel o gasolina. El combustible aparece a precios altísimos en el mercado informal y más
ahora con la nueva novedad de las que estuvimos hablando en el blog pasado, y algunos restaurantes solo pueden prender la planta unas pocas horas. Otros directamente dejaron de usarla porque no es rentable. Ahora vamos a estar haciendo algunas paradas técnicas de lugares que estuvimos visitando recientemente durante estos días para que vean cómo se encuentran a día de hoy, los precios, la calidad de lo que pedimos. Todos esos detalles los verán en los próximos minutos. Estuvimos realizando varias paradas técnicas que al mismo tiempo enriquecen mucho el contenido del día de hoy. Una de ellas fue que mi pareja me invitó a almorzar, donde nos sentamos en 5 Esquinas Trattoria, un lugar o establecimiento que hemos frecuentado un par de veces por acá por el canal, que se especializa mayormente en la degustación italiana. Y para que ustedes vean las casualidades de la vida, nos estuvieron contando todo el chisme, y es que este sitio llevaba bastantes meses cerrado. El motivo lo desconozco, pero recientemente realizó su reapertura, formando parte ahora del restaurante Antojos, sí, el que está al lado y prácticamente el más famoso y conocido de toda esta calle. O sea que ahora mismo podemos mencionarlo a modo de complejo. Y bueno, mientras les contaba todo el chisme, nosotros fuimos pidiendo nuestra orden y nuestra elección fue la siguiente, que ojo, todo para compartir porque ya verán la cuenta final. Primero, como entrantes, unas brusquetas, y como plato fuerte una pasta Alfredo y una pizza mixta, acompañado de unos jugos de piñas. Oigan, tengo que decirles que todo estaba especial, muy suave al paladar y con una muy buena calidad, de esa que no te encuentras en la actualidad en muchos lugares dentro de Cuba. No tengo quejas, sinceramente, y esto no lo hago con ánimos de que piensen una vez más que esto es promoción, para nada. Y aquí tienen la cuenta final de lo que costó 2 jugos de piña, una pizza, una pasta y unas brusquetas. De ahí decidimos hacer como que un recorrido gastronómico porque, como les comenté, justamente al lado de este establecimiento se encuentra el restaurante Antojo. Y en nuestro camino nos encontramos con otros más que estaban en esta zona. incluyendo uno muy reconocido que tiene como nombre Al Carbón, que casualmente cuando pasamos por ahí estaba cerrado y sus dependientes se encontraban limpiando dentro del establecimiento.
Por supuesto, el Cha-Cha-Cha, que estaba prestando sus servicios normalmente. Si hablamos de la falta de insumos y materia prima, para nadie es un secreto lo difícil que está siendo conseguir pollo, aceite, harina, lácteos, queso, todo tipo de productos que son necesarios al menos para llevar un negocio como este. Y les reitero y les resalto nuevamente el ejemplo que les puse en la primera razón. Si de por sí para un cubano común, un cubano de a pie, es complicado conseguir un triste paquete de pollo, háganse una idea lo tedioso que puede llegar a ser para un dueño de estos negocios a la hora de hacer una compra que se base en bastantes decenas, podría decir yo, de cajas de pollo. Por si fuera poco, muchos proveedores han dejado de tener estabilidad, lo que viene siendo un golpe muy duro para el equilibrio armónico de un establecimiento como un restaurante. Hay otros factores que afectan también a estos negocios, como es la pérdida durante semanas de productos esenciales, así como la dependencia de importaciones, que esto va a traer cualquier crisis logística a estos establecimientos debido a este factor, que de ello vamos a estar hablando más adelante, porque es uno de los detalles que conlleva a que cuando usted se siente en uno de estos restaurantes y pida un plato, el valor esté por las nubes, porque evidentemente al tener todos sus productos a modo de importación saben que el costo va a ser más elevado. Ahora sí, la inflación y el aumento brutal de precios, ya que el costo de cada plato ha subido muchísimo, más de lo normal. Bueno, es que de por sí, cuando uno va a uno de estos restaurantes, todos los valores de los platos están bastante elevados. Los restaurantes pagan más por el combustible, el transporte, los envases, que antes los envases no costaban nada, ahora cuestan bastante, el carbón, el gas, la electricidad alternativa, los ingredientes, y el problema es que el cliente cubano ya no puede pagar muchos de estos precios. Si continuamos hablando de los cubanos como uno de los grupos de personas que frecuenta estos lugares dentro de Cuba, que del otro grupo vamos a estar hablando después, es necesario dialogar un poco sobre la caída del poder adquisitivo, ya que mucha gente hace mucho tiempo dejó de comer afuera debido a todos estos factores que estamos mencionando, y dicen, oye, yo voy a hacer todo lo posible con mi sacrificio de comprarme lo que me gusta y me lo preparo en casa y me va a salir en mucho menos que comérmelo en un restaurante. Por supuesto que los salarios quedaron muy por detrás de la inflación, o sea que un cubano de a pie, un cubano común, no puede permitirse para nada con un salario de 4.000, 5.000 pesos ir a un restaurante, y mucho menos en estos casos en los cuales uno quiere ir en familia, quiere ir con la pareja, y se va a dar cuenta que su salario equivale básicamente a, qué sé yo, un entrante o simplemente un triste plato fuerte. Por lo que los restaurantes que digamos que vivían del público nacional han perdido clientela debido a todos estos factores. Y en este punto en específico quiero detenerme para darles mi apreciación personal, porque sí, cuando tengo la oportunidad, porque no es que siempre todos los días almuerzo, desayuno y como en un restaurante, no, eso es mentira, ni soy hijo de nadie, ni nada por el estilo, simplemente bajo mi posibilidad, y en muchos casos ni puedo hacerlo, a modo de desconectar, de darme una escapadita, hacer algo diferente y salir de la monotonía, digo, oye, vamos a ir a este negocio, en que sea una vez al mes, y probar una comida diferente, y con todo y eso uno se arriesga, porque cuando vas a estos lugares no sabes a lo que te vas a enfrentar. Y les digo esto en el sentido de que a veces te venden una cosa y es expectativa de su realidad. Cuando lo pruebas no es de la calidad que estabas esperando, y encima de eso el precio está alteradísimo, cuesta cantidad para algo que no te gustó, que a tu paladar no le llamó la atención. Y verdaderamente es un reto decir o llegar a uno de estos restaurantes y decir, bueno, está todo bastante equilibrado en cuanto a calidad-precio. Costó bastante, pero me gustó todo, todo estaba rico, ¿ok? Pero bueno, a lo que iba, yo personalmente puedo decirles que tengo un poquitico más de posibilidad debido a lo que hago, a mi trabajo, a los ingresos que genero, y cada vez que tenga la oportunidad visito uno de estos lugares que en tiempos recientes yo creo que han pasado
qué sé yo, 2-3 meses desde la última vez que me senté en un lugar como este, aunque bueno, para hacer este video sí tuve que pasar por algunos de estos establecimientos, que son algunas paradas técnicas que vamos a estar haciendo a continuación en estos minutos. Como ustedes son mi familia, les expongo todo esto con total sinceridad, que cuando voy a estos lugares es un hecho y compruebo todo lo que les estoy exponiendo en cuanto a lo caro que están los platos, a la cuenta final, que es un precio por las nubes, que es un precio súper, pero súper impagable para cualquier cubano común. Y muchos de ellos les da algún antojo, el que tiene la posibilidad, porque muchos no tienen ni el dinero para en su sano juicio decir quiero comer esto y lo voy a hacer en casa, voy a salir a la calle a comprarlo y voy a cocinarlo yo mismo y me lo voy a preparar yo mismo. Solo un grupo bien reducido son los que pueden decir voy a ahorrarme el dinero del restaurante, que son, qué sé yo, yo creo que ya cuando uno va a uno de estos establecimientos, por 2 personas, para no mencionarles una familia entera, se gasta entre 15.000, 20.000 y hasta 30.000 pesos cubanos. Y simplemente por una bebida, un entrante, un plato fuerte y apretadamente un postre. Y encima de eso, a modo de estrategia, puedo decirles que, por si fuera poco, vas a estos lugares, todo está por las nubes. Y algo que es bien característico, al menos dentro de la ciudad de La Habana, porque he tenido la posibilidad de visitar otras provincias y no lo he visto: el agrego del 10% de los servicios. Detalle que personalmente pienso que eso en Cuba no debería existir. Sé que en otras partes del mundo es algo normal. Incluso me he tropezado con establecimientos que te cobran el 10, el 15 y hasta el 20% a elección del consumidor. Cositas que verdaderamente, por mucho que tú las fuerces dentro de este país, es algo subnormal. Pero bueno, cierro paréntesis porque después Jonathan es el que habla más de todo, Jonathan es el que critica, y por eso quizás muchas personas no me contacten para trabajar con nadie. Es algo que ni necesito, pero bueno, no pasa nada. Pero las cosas como son, y si la verdad te ofende, lo siento mucho. Ahora vamos a hablar del otro grupo que frecuenta estos establecimientos en su totalidad y en su mayoría, diría yo, en estos tiempos, que es el turismo. Por supuesto que la baja del turismo o la caída del turismo en 2026 va a traer muchas consecuencias a nivel nacional, por decirlo de alguna manera, de entre ellas esta que estamos hablando, que es la protagonista de este contenido. Y esto verdaderamente es algo serio y lamentable, porque puedo decirles que dentro de las zonas turísticas era la manera en la cual estos establecimientos podían sobrevivir, ya sea por la entrada de monedas extranjeras, ya que sí, eso es un hecho. Muchos extranjeros o turistas que deciden hacer un tour por la ciudad y comen en estos sitios, en la mayoría de los casos llegan a pagar con monedas extranjeras, y en otros con la misma moneda nacional que cambiaron por ahí, no sé. Y para que vean que todo tiene una relación con esas mismas monedas extranjeras, el dueño del negocio puede ir a los proveedores, a las tiendas mayoristas, que estas mayormente te están exigiendo pagos en moneda nacional, pero también pagos en monedas extranjeras, para poder comprar de una mejor manera los insumos y los recursos que necesiten. Otra de las paradas técnicas que estuvimos haciendo fue en La Catedral, restaurante o bar-restaurante que se encuentra ubicado en El Vedado. Como siempre, les muestro la carta para que vean los precios del lugar, el menú, los platillos que tienen para ofertar. Esta tiene un detalle bastante particular, y es que casualmente el día que fuimos, todos los platillos que incluían camarón no estaban saliendo porque el producto estaba en déficit. Ya podemos dar una perlán de pescado, unos garbanzos fritos. Y lo cambiaron el queso, no veo. No sé, no sé. La gente de Carabueso, la gente de Los Sitios, la gente de todos lados. Esto no puede ser bueno, algo tenía que tener. Y el tuyo está guapo. ¿Qué son las maripitas? De aire. Hablemos de los problemas con el gas licuado o con el gas de balita, un problema del cual hemos hablado de forma general en cuanto a una novedad que sucedió recientemente por acá por Cuba,
en el blog pasado del miércoles, que si no lo han visto, lo invito a que lo vean después de ver este video. Evidentemente, si el negocio se encuentra en una zona, y me voy a enfocar en esta parte en La Habana, en la capital, donde el gas no es de la calle, como decimos nosotros, es por mediación de esta balita, ya se complica más la cosa, porque ya les comenté en el blog pasado que suministrar tu balita, ¿saben? Cambiar la vacía por una llena, se está volviendo un caos total, que puedes pasarte meses en conseguir lo que se hace el negocio a la hora de prender su fogón para cocinar. Tienen que buscar alternativas que pueden conllevar a un mayor costo al negocio, como es el caso de cocinar con carbón, de hacer una cocina improvisada con leña, y esto por supuesto que va a ser otra problemática más para mantener un establecimiento como este en Cuba en la actualidad. Creo que este punto tenía que mencionarlo antes, pero quise apartarlo para dialogar un poco sobre él. El transporte, lo que estamos viviendo en estos tiempos, que verdaderamente creo que es algo histórico, toda la situación relacionada con el combustible y lo muy directamente que afecta al transporte. Y establecimientos como estos no van a escapar de esta realidad, en el sentido de que ahora se dificulta mucho más la entrega de los insumos por parte de los proveedores al negocio, la movilidad para cualquier gestión del mismo negocio a la hora de mover mercancías y demás. También los mismos trabajadores que, por ejemplo, muchos viven en otras partes completamente diferentes al municipio o la zona en la cual se encuentra el establecimiento, y desde horarios bien tempranos de la mañana tienen que tomar un transporte, sea el que sea, para poder llegar a su centro de trabajo. Imagínense que yo pienso que muchas de estas personas a día de hoy lleguen tarde a su centro laboral, porque es súper complicado tomar un transporte a día de hoy. Incluso me atrevo a decir que si están en un municipio cercano, van hasta a pie hasta que lleguen al negocio, por no mencionarles el hecho de todos estos establecimientos que han tomado recientemente, vaya, ya esto ha sucedido durante algunos años, ¿no? La modalidad de entregas a domicilios o delivery. Sí, tú desde la comodidad de tu casa entras al menú de manera online, haces un pedido y te lo llevan hasta la puerta de la casa. Claro que eso va a encarecer mucho más. Eso también se ha vuelto completamente complicado para los negocios que presenten, digamos, esta herramienta. Que bueno, por lo que yo me he percatado, por lo que he percibido como cubano viviendo en Cuba, cuando paso cerca de uno de estos negocios, o simplemente porque en algún momento no pude cocinar o no tenía ganas de cocinar por el apagón, por la falta de agua, y dije, oye, vamos a pedir cualquier cosa a domicilio, y ya matamos el tema de la comida por hoy. Cuando vienen a traerte la orden a la puerta de tu casa, mayormente son motorinas eléctricas, ¿saben? Transporte que se mueve por mediación de la energía eléctrica. Más nunca vi un transporte por combustible. La migración masiva también ha afectado a lugares como los restaurantes, debido a que personal calificado, profesional real, no personas por ahí que se venden como esto que les voy a mencionar, ya sea cocineros, dependientes, gerentes, simplemente han emigrado. Y a día de hoy, sin ánimos de que nadie se llene de odio conmigo por esto que voy a decir, hay mucho personal trabajando en estos establecimientos que no tienen una preparación, no tienen un título, no tienen absolutamente nada. Una vez más lo digo, si la verdad te ofende, lo siento, pero las cosas como son. Y este factor conlleva precisamente a esto, porque los negocios se quedan sin personal, y evidentemente para que siga funcionando debe haber alguien que se encargue de cada una de las tareas que se debe hacer dentro de estos lugares. Por no decir y no comentarles el hecho de que los mismos dueños de estos establecimientos simplemente cierran el negocio para irse por completo y emigrar también. Podemos hablar también de la inestabilidad económica y el miedo a invertir, ya que muchos emprendedores ya no quieren seguir invirtiendo en ampliar negocios porque no ven estabilidad. Hoy hay corriente, mañana no. Hoy aparece aceite, mañana desaparece. Hoy hay combustible, mañana no. Esto provoca cierres preventivos o negocios trabajando mínimo. Si nos referimos a la crisis estructural del sistema eléctrico, las termoeléctricas envejecidas, la falta de mantenimiento y la dependencia del petróleo importado han agravado la situación energética nacional. Debido a esto, los negocios privados terminan pagando directamente las consecuencias del colapso energético. Y si mencionamos el aumento del mercado informal, muchos restaurantes sobreviven comprando productos por la izquierda, pero los
los precios son más altos, la calidad es inestable, no hay garantías y eso reduce márgenes de ganancia y aumenta riesgos. Y bueno, gente, ¿qué tal les pareció la experiencia del día de hoy? Estuvimos hablando un tema que se ha vuelto toda una realidad en cuanto a estos establecimientos gastronómicos, de los cuales los invito a que comenten sus opiniones, quejas, sugerencias, recomendaciones, algo que se nos haya escapado, que no hayamos incluido dentro de este video, dentro de esta temática. Todo lo que ustedes deseen, deposítenlo en la parte de los comentarios, que eso me ayuda un montón para retroalimentarme y para ser mejor creador cada día. Igual, si llegaste a este punto del video, te invito a que comentes, no sé, otra sugerencia de aspecto, realidad, que te gustaría que abordáramos de esta manera en próximos videos. Saben, hoy estuvimos hablando de los restaurantes, no sé, en otra oportunidad podemos hacer este mismo formato con los hoteles, con otro tipo de establecimientos, no sé, lo que a ustedes les parezca interesante, deposítenlo en la parte de los comentarios. Yo me despido sin antes darte las gracias porque hayas visto este video hasta el final y sabes que me ayudas un montón dejando tu me gusta, compartiendo el video con un amigo, hypeándolo de ser posible para que recomiendes este contenido a más personas y te suscribas a esta genial familia si aún no lo han hecho. Nos vemos en unos días con más videos para ustedes. Los quiero un montón. Recuerden que yo soy Yonix y hasta entonces, pura vida.